El malestar en la cultura. Sigmund Freud, 1929-1930. Capítulo 5. El trabajo psicoanalítico nos ha enseñado que son justamente estas frustraciones, denegaciones, de la vida sexual lo que los individuos llamados neuróticos no toleran. Ellos se crean en sus síntomas satisfacciones sustitutivas, que empero los hacen padecer por sí mismas o devienen fuentes de sufrimiento por depararles dificultades con el medio circundante y la sociedad. Lo segundo se comprende con facilidad. Lo primero nos pone frente a un enigma. Ahora bien, la cultura exige otros sacrificios, además del de la satisfacción sexual. Hemos concebido la dificultad del desarrollo cultural como una dificultad universal del desarrollo. La recondujimos en efecto a la inercia de la libido, a su renuencia a abandonar a una posición antigua por una nueva. Decimos más o menos lo mismo si derivamos la oposición entre cultura y sexualidad del hecho de que el amor sexual es una relación entre dos personas en que los terceros huelgan o estorban, mientras que la cultura reposa en vínculos entre un gran número de seres humanos. En el ápice de una relación amorosa no subsiste interés alguno por el mundo circundante. La pareja se basta a sí misma, ni siquiera precisa del hijo común para ser dichosa. En ningún otro caso el eros deja traslucir tan nítidamente el núcleo de su esencia, el propósito de convertir lo múltiple en uno, pero tan pronto lo ha logrado en el enamoramiento de dos seres humanos, como lo consigna una frase hecha, no quiere avanzar más allá. Muy bien podríamos imaginar una comunidad culta compuesta de tales dobles individuos, que, libidinalmente, saciados en sí mismos, se enlazarán entre ellos a través de la comunidad de intereses y de trabajo. En tal caso, la cultura no necesitaría sustraer energía a la sexualidad. Pero ese deseable estado no existe ni ha existido nunca. La realidad efectiva nos muestra que la cultura nunca se conforma con las ligazones que se le han concedido hasta un momento dado, que pretende ligar entre sí a los miembros de la comunidad también libidinalmente, que se vale de todos los medios y promueve todos los caminos para establecer fuertes identificaciones entre ellos, moviliza en la máxima proporción una libido de meta inhibida a fin de fortalecer los lazos comunitarios mediante vínculos de amistad. Para cumplir estos propósitos es inevitable limitar la vida sexual, pero aún no inteligimos la necesidad objetiva que fuerza a la cultura por este camino y funda su oposición a la sexualidad. Ha de tratarse de un factor perturbador que todavía no hemos descubierto. Uno de los reclamos ideales, como los hemos llamado, de la sociedad culta puede ponernos sobre la pista. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es la difusión universal y es por cierto más antiguo que el cristianismo, que lo presenta como su mayor título de orgullo, pero seguramente no es muy viejo. Los seres humanos lo desconocían aún en épocas históricas. Adoptemos frente a él una actitud ingenua, como si lo escuchásemos por primera vez. En tal caso, no podremos sofocar un sentimiento de asombro y extrañeza. ¿Por qué deberíamos hacer eso? ¿De qué nos valdría? Pero sobre todo, ¿cómo llevarlo a cabo? ¿Cómo sería posible? Mi amor es algo valioso para mí. No puedo desperdiciarlo sin pedir cuentas. Me impone deberes que tengo que disponerme a cumplir con sacrificios. Si amo a otro, él debe merecerlo de alguna manera. Prescindo de los beneficios que pueda brindarme, así como de su posible valor como objeto sexual para mí. Estas dos clases de vínculo no cuentan para el precepto del amor al prójimo. ¿Y lo merece? Si en aspectos importantes se parece tanto que puedo amarme a mí mismo en él.
Lo merece si sus perfecciones son tanto mayores que las mías que puedo amarlo como al ideal de mi propia persona. Tengo que amarlo si es el hijo de mi amigo, pues el dolor del amigo, si a aquel le ocurriese una desgracia, sería también mi dolor. Forzosamente participaría de él. Pero si es un extraño para mí y no puede atraerme por algún valor suyo o alguna significación que haya adquirido para mi vida afectiva, me será difícil amarlo. Y hasta cometería una injusticia haciéndolo, pues mi amor se aquilata en la predilección por los míos, a quienes infiero una injusticia si pongo al extraño en un pie de igualdad con ellos. Pero si debo amarlo con ese amor universal de que hablábamos, meramente porque también él es un ser de esta tierra, como el insecto, como la lombriz, como la víbora, entonces me temo que le corresponderá un pequeño monto de amor, un monto que no puede ser tan grande como el que el juicio de la razón me autoriza a reservarme a mí mismo. ¿Por qué, pues, se rodea de tanta solemnidad un precepto cuyo cumplimiento no puede recomendarse como racional? Y si considero mejor las cosas, hallo todavía otras dificultades. No es solo que ese extraño es en general indigno de amor. Tengo que confesar honradamente que se hace más acreedor a mi hostilidad y aún a mi odio. No parece albergar el mínimo amor hacia mí, no me tiene el menor miramiento. Si puede extraer una ventaja, no tiene reparo alguno en perjudicarme. Y ni siquiera se pregunta si la magnitud de su beneficio guarda proporción con el daño que me infiere. Más todavía, ni hace falta que ello le reporte utilidad. Con que solo satisfaga su placer, no se priva de burlarse de mí, de ultrajarme, calumniarme, exhibirme su poder. Y mientras más seguro se siente él y más desvalido me encuentre yo, con certeza tanto mayor puedo esperar ese comportamiento suyo hacia mí. Y si se comporta de otro modo, si siendo un extraño me demuestra consideración y respeto, yo estoy dispuesto sin más, sin necesidad de precepto alguno, a retribuirle con la misma moneda. En efecto, yo no contradiría aquel grandioso mandamiento si rezara, ama a tu prójimo como tu prójimo te ama a ti. Hay un segundo mandamiento que me parece todavía menos entendible y desata en mí una revuelta mayor. Dice, ama a tus enemigos. Pero si lo pienso bien, no tengo razón para rechazarlo como si fuera una exigencia más grave. En el fondo es lo mismo. En este punto creo escuchar de una voz grave y digna la admonición. Justamente porque el prójimo no es digno de amor, sino tu enemigo, debes amarlo como a ti mismo. Comprendo ahora. Es un caso semejante al del credo quia absurdum. Ahora bien, es muy probable que el prójimo, si se lo exhortara a amarme como se ama a sí mismo, diera idéntica respuesta que yo, y me rechazara con iguales fundamentos. No con idéntico derecho objetivo, según creo yo, pero lo mismo opinará él. Es verdad que entre las conductas de los seres humanos hay diferencias. La ética las califica de buenas y malas con presidencia de las condiciones en que se produjeron. Hasta tanto no se supriman esas innegables diferencias, obedecer a los elevados reclamos de la ética importará un perjuicio a los propósitos de la cultura, puesto que lisa y llanamente discierne premios a la maldad. Uno no puede apartar de sí en ese punto el recuerdo del acontecimiento en el Parlamento francés cuando se trataba la pena de muerte. Un orador acababa de abogar apasionadamente en favor de su abolición. Una tormenta de aplausos apoyó su discurso hasta que desde la sala una voz prorrumpió en estas palabras. Comme sur les assassins commence. Tras todo esto, es un fragmento de realidad efectiva a lo que se pretende desmentir. El ser humano no es un ser manso, amable, a lo sumo capaz de defenderse si lo atacan, sino que es lícito atribuir a su dotación pulsional una buena cuota de agresividad.
En consecuencia, el prójimo no es solamente un posible auxiliar y objeto sexual, sino una tentación para satisfacer en él la agresión, explotar su fuerza de trabajo sin resarcirlo, usarlo sexualmente sin su consentimiento, desposeerlo de su patrimonio, humillarlo, infligirle dolores, martirizarlo y asesinarlo. Homo homini lupus. Quien en vista de las experiencias de la vida y de la historia osaría poner en entredicho tal apotegma. Esa agresión cruel aguarda por lo general una provocación, o sirve a un propósito diverso cuya meta también habría podido alcanzarse con métodos más benignos. Bajo circunstancias propicias, cuando están ausentes las fuerzas anímicas contrarias que suelen inhibirla, se exterioriza también espontáneamente. Desenmascara a los seres humanos como bestias salvajes que ni siquiera respetan a los miembros de su propia especie. Quien evoque en su recuerdo el espanto de las invasiones bárbaras, las incursiones de los hunos, de los llamados mongoles bajo Genghis Khan y Tamerlán, la conquista de Jerusalén por los piadosos cruzados y, ayer apenas, los horrores de la última guerra mundial, no podrá menos que inclinarse, desanimado, ante la verdad objetiva de esta concepción. La existencia de esta inclinación agresiva que podemos registrar en nosotros mismos y con derecho presuponemos en los demás es el factor que perturba nuestros vínculos con el prójimo y que compele a la cultura a realizar su gasto de energía. A raíz de esta hostilidad primaria y recíproca de los seres humanos, la sociedad culta se encuentra bajo una permanente amenaza de disolución. El interés de la comunidad de trabajo no la mantendría cohesionada. En efecto, las pasiones que vienen de lo pulsional son más fuertes que unos intereses racionales. La cultura tiene que movilizarlo todo para poner límites a las pulsiones agresivas de los seres humanos, para sofrenar, mediante formaciones psíquicas reactivas, sus exteriorizaciones. De ahí el recurso a métodos destinados a impulsarlos hacia identificaciones y vínculos amorosos de meta inhibida. De ahí la limitación de la vida sexual, y de ahí también el mandamiento ideal de amar al prójimo como a sí mismo, que en la realidad efectiva solo se justifica por el hecho de que nada contraría más a la naturaleza humana originaria. Pero con todos sus empeños, este afán cultural no ha conseguido gran cosa hasta ahora. La cultura espera prevenir los excesos más groseros de las fuerzas brutas, arrogándose el derecho de ejercer ella misma una violencia sobre los criminales. Pero la ley no alcanza a las esterilizaciones más cautelosas y refinadas de la agresión humana. Cada uno de nosotros termina por aventar como ilusiones las expectativas que alentó en su juventud respecto de los prójimos, y sabe por experiencia propia cuánto más difícil y dolorosa se le volvió la vida por la malevolencia de estos. Por consiguiente, sería injusto reprochar a la cultura su propósito de excluir la lucha y la competencia del quehacer humano. Ellas son sin duda indispensables, pero la condición de oponente no coincide necesariamente con la de enemigo. Solo deviene tal cuando se la toma como pretexto y se hace abuso de ella. Los comunistas creen haber hallado el camino para la redención del mal. El ser humano es íntegramente bueno, rebosa de benevolencia hacia sus prójimos, pero la institución de la propiedad privada ha corrompido su naturaleza. La posesión de bienes privados confiere al individuo el poder y con él la tentación de maltratar a sus semejantes. Los desposeídos no pueden menos que rebelarse contra sus opresores, sus enemigos. Si se cancela la propiedad privada, si todos los bienes se declaran comunes y si se permite participar en su goce a todos los seres humanos, desaparecerán la malevolencia y la enemistad entre los hombres. Satisfechas todas las necesidades, nadie tendrá motivos para ver en el otro a su enemigo,
todos se someterán de buena voluntad al trabajo necesario. No es de mi incumbencia la crítica económica al sistema comunista. No puedo indagar si la abolición de la propiedad privada es oportuna y ventajosa. Pero puedo discernir su premisa psicológica como una vana ilusión. Si se cancela la propiedad privada, se sustrae al humano gusto por la agresión uno de sus instrumentos, poderoso sin duda, pero no el más poderoso. Es que nada se habrá modificado en las desigualdades de poder e influencia de que la agresión abusa para cumplir sus propósitos, y menos aún en su naturaleza misma. La agresión no ha sido creada por la institución de la propiedad. Reinó casi sin limitaciones en épocas primordiales cuando ésta era todavía muy escasa. Se la advierte ya en la crianza de los niños cuando la propiedad ni siquiera ha terminado de abandonar su forma anal primordial. Constituye el trasfondo de todos los vínculos de amor y ternura entre los seres humanos, acaso con la única excepción del que une a una madre con su hijo varón. Si se remueve el título personal sobre los bienes materiales, resta todavía el privilegio que dimana de las relaciones sexuales, privilegio que por fuerza será la fuente de la más intensa malquerencia y la hostilidad más violenta entre seres humanos de iguales derechos en todo lo demás. Y si también se lo suprimiera por medio de la total liberación de la vida sexual, eliminando en consecuencia la familia, célula germinal de la cultura, ciertamente serían imprevisibles los nuevos caminos que el desarrollo cultural emprendería. Pero hay algo que es lícito esperar. Ese rasgo indestructible de la naturaleza humana lo seguiría a donde fuese. No es fácil para los seres humanos, evidentemente, renunciar a satisfacer esta su inclinación agresiva. No se sienten bien en esa renuncia. No debe menospreciarse la ventaja que brinda un círculo cultural más pequeño, ofrecer un escape a la pulsión en la hostilización a los extraños. Siempre es posible ligar en el amor a una multitud mayor de seres humanos, con tal que otros queden fuera para manifestarles la agresión. En una ocasión me ocupé del fenómeno de que justamente comunidades vecinas, y aún muy próximas en todos los aspectos, se hostilizan y escarnecen. Así, españoles y portugueses, alemanes del norte y del sur, ingleses y escoceses, etc. Le di el nombre de narcisismo de las pequeñas diferencias, que no aclara mucho las cosas. Pues bien, ahí se discierne una satisfacción relativamente cómoda e inofensiva de la inclinación agresiva, por cuyo intermedio se facilita la cohesión de los miembros de la comunidad. Así el pueblo judío, disperso por todo el orbe, tiene ganados loables méritos frente a las culturas de los pueblos que los hospedaron. Lástima que todas las matanzas de judíos en Edad Media no consiguieron hacer gozar de sus compatriotas cristianos de una paz y una seguridad mayores en esa época. Después que el apóstol Pablo hizo del amor universal por los hombres el fundamento de su comunidad cristiana, una consecuencia inevitable fue la intolerancia más extrema del cristianismo hacia quienes permanecían fuera, los romanos, que no habían fundado sobre el amor su régimen estatal, desconocían la intolerancia religiosa, y eso que entre ellos la religión era asunto del Estado, a su vez traspasado de religión. Tampoco fue un azar incomprensible que el sueño de un imperio germánico universal pidiera como complemento el antisemitismo. Y parece explicable que el ensayo de instituir en Rusia una cultura comunista nueva halle su respaldo psicológico en la persecución al burgués. Uno no puede de menos que preguntarse con preocupación qué harán los soviets después que hayan liquidado a sus burgueses. Puesto que la cultura impone tantos sacrificios no solo a la sexualidad, sino a la inclinación agresiva del ser humano, comprendemos mejor que los hombres difícilmente se sientan dichosos dentro de ella. De hecho, al hombre primordial las cosas le iban mejor,
pues no conocía limitación alguna de lo pulsional. En compensación, era ínfima su seguridad de gozar mucho tiempo de semejante dicha. El hombre culto ha cambiado un trozo de posibilidad de dicha por un trozo de seguridad. Mas no olvidemos que en la familia primordial solo el jefe gozaba de esa libertad pulsional. Los otros vivían oprimidos como esclavos. Por tanto, en esa época primordial de la cultura, era extrema la oposición entre una minoría que gozaba de sus ventajas y una mayoría despojada de ellas. En cuanto a los pueblos primitivos que hoy viven, la averiguación más cuidadosa nos ha enseñado que no es lícito envidiarlos por la libertad de su vida pulsional. Está sometida a limitaciones de otra índole, como acaso de mayor severidad que la del hombre culto moderno. Cuando con razón objetamos al estado actual de nuestra cultura lo poco que satisface nuestras demandas de un régimen de vida que propicie la dicha, cuando mediante una crítica despiadada nos empeñamos en descubrir las raíces de su imperfección, ejercemos nuestro legítimo derecho y no por ello nos mostramos enemigos de la cultura. Nos es lícito esperar que poco a poco le introduciremos variantes que satisfagan mejor nuestras necesidades y tomen en cuenta aquella crítica. Pero ¿acaso llegaremos a familiarizarnos con la idea de que hay dificultades inherentes a la esencia de la cultura y que ningún ensayo de reforma podrá salvar? Además de las tareas de la limitación de las pulsiones, para la cual estamos preparados, nos acecha el peligro de un estado que podríamos denominar miseria psicológica de la masa. Ese peligro amenaza sobre todo donde la ligazón social se establece principalmente por identificación recíproca entre los participantes, al par que individualidades conductoras no alcanzan la significación que se le correspondería en la formación de masa. La actual situación de la cultura de Estados Unidos proporcionaría una buena oportunidad para estudiar ese perjuicio cultural temido. Pero resisto a la tentación de emprender la crítica de la cultura de ese país. No quiero dar la impresión de que yo mismo querría servirme de métodos norteamericanos.